Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Xabi Alonso le ha puesto la guinda final a su obra maestra. Tras 11 años de tiranía del Bayern de Múnich, Xabi le ha ganado una Bundesliga a los bávaros con 5 jornadas de antelación, sin ningún crack mundial, más allá de Florian Wirtz, y además lo ha hecho sin perder un solo partido, al menos de momento. La carrera de Xabi Alonso apunta a cotas muy altas. Si alguien me apuntara hoy con una pistola y me pidiera que le diga si Xabi Alonso va a ganar alguna vez la Champions League en su carrera como entrenador, yo le digo que sí, ante la amenaza. Así de alto apunta, pero como muchas cosas en la vida, la primera siempre es especial. Y aunque dentro de 15 años Xabi Alonso haya estado en 2 o 3 clubes top de Europa, tenga quizá 5 ligas, 2 Champions, todos diremos, ¿os acordáis de su primera Bundesliga? Pues sí, lo acabamos de vivir y es real. Vamos allá con un nuevo episodio de Play Fútbol. Bueno, esta semana programa top, porque vamos a analizar con Roger Bonet el Leverkusen campeón, el equipo que ha puesto final a esa tiranía del Bayern de Múnich, pero evidentemente vamos a estar con las claves de la semana Champions, lo mejor del fin de semana. Vamos a hablar de temas algo menos mainstream en la sección con Paquillo Mariscal y cerraremos el programa como siempre con Adrià Soldevila. Pero vamos al lío porque esta semana tenemos poco tiempo. Saludo ya a Roger Bonet, que está jugando en México en segunda categoría, pero que es entrenador y que le da la vida para ir viendo fútbol especialmente del bueno, del que más le atrae, y uno de los equipos que le molan es este Leverkusen, que ya es campeón. Hola Roger, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar aquí, más para hablar de un equipazo como es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Un equipo que he ido siguiendo toda la temporada y que además tuve la suerte de poder ir a ver en directo a Bremen en invierno. Pues mira, precisamente contra el Werder Bremen, pero es verdad que en casa se han proclamado campeones de la Bundesliga. Vamos a ir paso por paso, punto por punto, analizando, desgranando cuáles son las claves de un equipo que lo primero que hacemos, Roger, es desgranar, contar un poco lo que ha sido el 11 tipo durante esta temporada. Sí, mira, empezamos en portería, que está el finlandés Lukas Hradecky. Luego es un equipo que normalmente utiliza 3 centrales, que son generalmente Tapsoba, Ta y Kusunu. Los 2 carrileros, conocidos por todos, que luego hablaremos de ellos, que son Grimaldo y Frimpong. 2 mediocentros, que suelen ser Xhaka y Palacios. Y bueno, arriba Florian Wirtz y Hoffmann como más media puntas y Boniface en la punta de ataque. Y bueno, déjame hablar también de jugadores como Hincapié y como Stanisic, que también han ido entrando en defensa, como Nathan Tella, que ha entrado también por Frimpong en sector derecho. Adli, que también ha ocupado distintas posiciones arriba, Andrich, que también ha entrado como medio centro, y delanteros como Chico o Borja Iglesias, que también han participado. Y bueno, algunos de estos jugadores fueron importantes en febrero, cuando algunos jugadores del once titular estaban en la Copa de África. En el Leverkusen de Xabi Alonso, una de las claves ha sido la importancia que le ha dado el técnico Tolosarra, Roger, a la salida de balón. Sí, empezamos con la fase de iniciación, la salida de balón entre inicios desde saque de portería, que generalmente es un 4-2, es decir, una línea de 4+2 mediocentros, con uno de los 3 centrales, en este caso Kusunu, que es el central derecho, actuando en funciones de lateral derecho, y con Grimaldo como lateral corto en izquierda, ¿no? Frimpong tiene un rol ya más de extremo en esta situación. Es que, al final la idea... Sí, dale. Sí, dime. No, digo que la idea es atraer en inicio para poder
progresar mediante la búsqueda del hombre libre, ¿no? Muy parecido a lo que hace el Manchester City de Pep Guardiola, con pases cortos, con paciencia, pero si no encuentran esa superioridad numérica, al final lo que intentan buscar es algunos de los jugadores de arriba, como son Frimpong, Boniface o Hoffman o Wirtz. El primero, Frimpong, que es una amenaza constante al espacio y que siempre está abierto en derecha en última línea. Boniface, que lo utilizan mucho al espacio, pero también como referencia, ¿no? Para descargar y jugar de cara. Y jugadores muy inteligentes como Hoffman o Florian Wirtz que interpretan muy bien cuando tienen que descender una altura, recibir entre líneas o jugar situaciones de tercer hombre. Esto que dice Roger es muy importante porque Grimaldo, que la gente dice, no, es que en el Leverkusen los carrileros son casi como extremos. Bueno, Grimaldo en el inicio de juego muchas veces está como lateral bajo, como depende de partido, pero lo que dice Roger, está ayudando como lateral bajo y casi es una estructura de 4 en línea o 4 que están claramente más atrasados que esa segunda línea que ya es de centrocampistas. Vamos a la zona de progresión, que sí que es una estructura de 3 centrales más 2 mediocentros a la hora de construir. Sí, normalmente parten de esta estructura, pero evidentemente tienen muchas variantes, ¿no? Como ya un poco ya hemos comentado, Grimaldo y Frimpong también en zona de progresión tienen alturas muy diferentes. Frimpong lo vemos en última línea, mientras Grimaldo lo vemos en distintas zonas. Luego hablaremos de ello. Y bueno, es un equipo muy fluido, con mucho intercambio de posiciones y es difícil a veces detectar patrones, pero sí que hay un par de situaciones que me he fijado yo mucho que hacen a menudo y que una de ellas es que uno de los mediocentros, ya sea Xhaka o Palacios, se incrusta en esa línea defensiva, lo cual permite a Florian Wirtz bajar a la base de la jugada, ¿no? Y actuar también como un mediocentro más. Al mismo tiempo, eso también le permite al central derecho, Cossonu, que es el que más se suma al ataque, ¿no? Poder ganar una altura más por fuera y sorprender en campo contrario. Un mecanismo que es posible gracias a esa posición, a esa altura de Frimpong, que está en última línea y le deja espacio a Cossonu para poder conducir. Es clave ese tema. Vamos ya a la figura de Grimaldo, que le hemos visto también aparecer mucho por carril interior. Sí, a ver, Grimaldo ha tenido un rol de hacer muchas funciones, de hacer muchas cosas, ¿no? Él puede aparecer por dentro, puede aparecer rompiendo el intervalo central lateral, aparece por fuera y bueno, aparece por distintas alturas también, es decir, a veces lo vemos, como hemos comentado, en salida de balón como un lateral muy corto, a veces lo vemos en zonas interiores y a veces también lo vemos llegando en última línea, ¿no? La conexión que tiene con Florian Wirtz es para mí muy fluida, ambos intercambian posiciones y funciones continuamente y creo que el rol que le ha dado Xabi Alonso a Grimaldo, ¿no? Hace que sorprenda muchísimo más llegando que estando, ¿no? A diferencia de Frimpong. Que Frimpong sí que es una figura más o hace prácticamente en el ataque, cuando el equipo ya se sitúa en 3/4 es un extremo puro, y ahí a la hora de que la figura de Frimpong gane importancia, le das valor también a la figura de Hoffman, que es el que juega vamos a decir, media punta por la derecha, por detrás de Boniface, pero claramente en el sector derecho, Roger. Sí, Frimpong es un jugador muy rápido, última línea, situaciones de uno por uno, de atacar la espalda del lateral. Y para mí hay un jugador que es Hoffman, que ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Al lado de tantos buenos jugadores, pero que para mí es un jugador fundamental para este Bayer Leverkusen, que no hace mucho ruido, pero que en gran parte que haya brillado tanto Frimpong es gracias a él, ¿no? Hoffman en ese caso lo activa muchísimas veces a Frimpong mediante paredes o mediante movilizaciones al lateral rival, ¿no? Ese desmarque en el intervalo central lateral, que Hoffman lo hace muchas veces no para ser receptor, sino para arrastrar al lateral y que Frimpong pueda recibir, ¿no? Y hay una situación, una rotación que hacen mucho, que es que Hoffman desde su posición de media punta sale un poco y cae a banda, y cuando Frimpong ve que Hoffman va a hacer eso, ya se mete dentro, ¿no? Pero no para recibir entre líneas, raramente veremos a Frimpong recibir entre líneas, sino para fijar a línea defensiva, permitirle a Hoffman recibir, o para atacar el intervalo central lateral, donde ahí Frimpong sí que es muy, muy peligroso. Y bueno, también comentar
que Frimpong tiene un rol defensivo de carrilero, es decir, que es verdad que en ataque está como extremo puro, pero que luego tiene que defender como un carrilero y tiene que cerrar muchas veces en esa línea de 5, pero su capacidad física, siendo un jugador muy rápido, muy resistente de esfuerzos largos, se lo permite. La caja que tiene Frimpong es que le permite Exacto. esa ida y vuelta permanente. Roger, nos vamos a la figura que más me fascina, a mí, seguramente a ti también, del Leverkusen, que es Florian Wirtz, un futbolista al que Xabi Alonso ha sabido... No era fácil, porque Florian Wirtz volvía de lesión justo cuando Xabi Alonso, o más o menos cuando Xabi Alonso coge al equipo, le va dando vuelo poco a poco y también poco a poco ha ido viendo que era su futbolista más diferencial y también eso ha conllevado que le dé una libertad que el resto de jugadores seguramente no han tenido. Sí, Bruno, pues para mí Florian Wirtz es un jugador superlativo, un jugador además súper completo, ¿no? Me parece que puede recibir entre líneas y girarse, te acelera los ataques, te pica el espacio, porque también es un jugador muy rápido, se asocia bien en espacios reducidos, supera rivales en conducción, tiene regate, tiene último pase, tiene gol, que lo hemos visto hoy con el Werder Bremen. Para mí es un jugador diferencial y que aparte puede ocupar prácticamente todas las posiciones de ataque, que esta temporada lo hemos visto en distintas posiciones, tanto en izquierda, en derecha, como incluso de falso 9 en algunos partidos, ¿no? Y hay una situación de juego, ¿no?, que me parece también muy bien preparada por parte de Xabi Alonso, que es habitual ver a Florian Wirtz aparecer. Normalmente se sitúa en izquierda, ¿no?, pero es habitual verlo aparecer en el sector opuesto a su posición de partida, es decir, en derecha, ¿no? Allí lo que intenta es combinar y generar esa superioridad numérica abandonando su zona, lo que provoca muchos desajustes en las defensas rivales. Es verdad que te puedes desajustar un poco luego ante la pérdida, pero bueno, es que Florian Wirtz tiene tanta calidad que vale la pena. Es que es eso, es que es buenísimo, es que tiene último pase, visión de juego, es un futbolista con un golpeo maravilloso también, tanto en faltas directas, jugadas a balón corrido, faltas indirectas y corners, incluso amagando y con giros es capaz de eliminar rivales, un futbolista absolutamente diferencial. Vamos a un punto que me parece muy interesante, que son, has marcado como las situaciones de tercer hombre, pero en zona de finalización. Sí, yo le suelo llamar también la carrera del tercer hombre, ¿no? Es difícil igual explicarlo sin imágenes, pero bueno, es una situación de juego que yo se la he visto mucho, por ejemplo, al Tottenham de Postecoglou, se la ha visto mucho también a los equipos de Marcelo Bielsa, ¿no? Y es que un primer jugador con balón conecta con un segundo, generalmente en diagonal, que viene en apoyo para conectar con un tercero que ataca al espacio, ¿no? Es decir, estas situaciones de juego, ¿no?, en que un jugador ya está corriendo al espacio mientras el primero y el segundo conectan entre ellos. Al final, los jugadores que más hacen esta situación de juego son Florian Wirtz, Hoffmann y Grimaldo, ¿no?, que son los jugadores seguramente que mejor entienden esta situación de juego, pero me he dado cuenta que es un mecanismo que utilizan muchísimo en último tercio. Sí, para que la gente lo entienda, mira, lo hacía mucho también el Inter de Antonio Conte, con un primer balón a Lukaku, Lukaku se la daba a otro futbolista y ya cuando, o sea, en el momento en el que Lukaku estaba dándosela al Varela de turno, en ese momento, sabiendo que no iba a recibir de Lukaku, Lautaro ya estaba corriendo al espacio para recibir y ser ese tercer hombre, third man running, ¿no?, que dicen, me parece que es en Inglaterra. Exacto. Algo así. Bueno, yo creo que más o menos lo hemos explicado para que la gente lo pueda entender. Punto mega clave en el equipo de Xabi Alonso, que es el centro lateral raso. Roger. Sí, hemos visto esta temporada, yo cada resumen que veía del Leverkusen, aparte de todos los partidos que me he podido ver, parecía que aparecía un gol de estos, ¿no? De este centro lateral por delante de portero, entre línea defensiva y portero, ¿no?, que centraba a Grimaldo y acababa rematando Frimpong o al revés, ¿no? Bueno, es un equipo que ocupa muy bien las zonas de remate, casi siempre tiene un jugador que ataca primer palo, un jugador que ataca segundo palo, que suele ser el carrilero opuesto, ¿no? El jugador que ataca primer palo suele ser el delantero, que es Boniface, y siempre hay un jugador que llega a punto de penalti por si línea defensiva se hunde mucho,
¿no? Y al final hay espacio en esa zona de la frontal de área o punto de penalti, ¿no? Ya te digo, han metido muchísimos goles con estas situaciones y también lo demuestran un poco los números Sí. de los 5 jugadores de última línea, ¿no? Que son Florian Wirtz, Boniface, Grimaldo, Frimpong y Hoffman. Sí, y esa presencia también de los carrileros teniendo una importancia tremenda en el último tercio. Grimaldo está en 9 goles y 13 asistencias y Frimpong en 8 goles y 8 asistencias, que es tremendo, pero es lo que decía Roger, que se acaba repartiendo todo mucho. Florian Wirtz y Víctor Boniface, máximos goleadores del equipo con 11 tantos cada uno. Hoffman, por ejemplo, aparece ahí con 5, y en asistencias es Grimaldo 13, Wirtz 10, Boniface 9, Hoffman 9 y Frimpong 8. Que son también palabras mayores. Al final, es un equipo también que vive lejos de su portería, sobre todo que está muy bien organizado para una posible pérdida, también porque generalmente donde la pierde tiene muchos futbolistas, un equipo que muchas veces juega con bastante gente juntita. Sí, a pesar de que hemos hablado, ¿no? De que hay bastante intercambio de posiciones, de que hay bastante fluidez, también hay mucho orden, ¿no? Y al final el Leverkusen, hemos visto esas imágenes virales, ¿no? De los 3 centrales jugando prácticamente en la frontal del área. Y bueno, es un equipo que no le importa tirar los centrales tan arriba, que es un equipo que está muy bien ordenado en situaciones de vigilancias para evitar contraataques, que hay 2 nombres propios, que son Xhaka y Palacios, que equilibran muy bien al equipo y se dan cuenta que en algún momento pues alguno de los centrales ha salido de posición, pues ocupan su posición para que el equipo no se desordene y esté preparado para esas situaciones. Normalmente en esa estructura que hemos hablado de 3 centrales más un mediocentro o 3 centrales más 2 mediocentros, pero es un equipo que presiona tras pérdida, que juega en campo rival, que quiere recuperar el balón lo antes posible, y en las situaciones que el rival consigue correr en situaciones de transición, tienen 3 centrales que son muy buenos defendiendo a campo abierto, que son muy buenos corrigiendo, y que bueno, que es verdad que el equipo, yo he visto algún partido por ahí contra el Leipzig, contra el Augsburg, que han sufrido algo en juego directo, pero es verdad que luego lo arreglan con esa gran habilidad correctora que tienen para defender a campo abierto. Es un equipo cuya seña de identidad, o una de sus señas de identidad, ha sido claramente la presión alta, además con muchas variantes en función de cómo se organiza y cómo es la salida desde atrás del equipo rival. Sí, es difícil hablar, ¿no? El mismo Xabi Alonso lo comentaba, ¿no? Que él no le gusta mucho hablar de estructuras, ¿no? Yo al final le he visto en función de cómo le jugaba el rival, ha ido adaptando, ¿no? Un poco las presiones. Sí que hay señas de identidad claras, como has comentado, esa presión alta prácticamente siempre está. Alguna vez sí que lo hemos visto algo más en un bloque medio, pero en un bloque medio muy proactivo, ¿no? Y una de las señas de identidad son también los saltos largos de carrileros, ¿no? Que a los carrileros, tanto Grimaldo como Frimpong, no les importa saltar a los laterales, aunque estén muy bajos, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en el partido contra el Bayern de Múnich, que el Bayern de Múnich le jugó con una línea de 3 centrales en construcción y prácticamente los emparejó, ¿no? En ese 5-2-3, ¿no? Con esa línea de 5 más 2 mediocentros y los 3 de arriba emparejándose con los 3 centrales del Bayern. También lo he visto algunas veces contra equipos que construyen con 2 defensas, es decir, con 2 centrales, con línea de 4, es decir, 2 centrales y 2 laterales, y con un mediocentro más como número 6. Ahí lo que hacen muchas veces es defender en este 5-2-1-2, ¿no? Con Boniface, que se hunde con el mediocentro rival. Si el rival construye en la base de la jugada con 2 mediocentros, entonces ya lanzan a uno de los mediocentros, que suele ser Xhaka, ¿no? Un poco más arriba, y pasan a defender en un 5-3-2. Ya te digo, es difícil hablar de estructuras porque es un equipo que varía mucho, también varía mucho en función del rival. También es un equipo que a los centrales no les importa ni perseguir lejos, ni les importa tampoco salir a los costados cuando los carrileros saltan. Y bueno, es un equipo muy dominador y que raramente lo veremos, como hemos comentado, en bloque medio o bloque bajo, pero sí, por ejemplo, sí que vi algunas fases del partido contra el Leipzig que sí que le llegaron a hundir un poco más, y es un equipo que ya se coloca en ese 5-4-1. Y vamos a acabar estos 10 mandamientos, vamos a decir, del Leverkusen de Xavi que nos ha preparado Roger Bonnet, con un tema que a mí me parece muy, muy interesante también, que es la adaptación de roles y funciones
a las características de sus futbolistas, Roger. Sí, a ver, lo hemos ido comentando, ¿no? Un poco durante todo el transcurso de la charla, pero al final para mí es significativo, ¿no? El rol que le ha dado tan diferente a Grimaldo y Frimpong, porque son, en teoría dirías, pues los dos son carrileros, pero es que tienen funciones tan distintas y roles tan distintos, ¿no? Pero se adecuan muy bien a sus cualidades. Es decir, por ejemplo, Grimaldo no es un jugador igual que en situaciones de uno para uno sea tan resolutivo como puede ser Frimpong, ¿no? Entonces, ¿qué hago con él? Pues sí que es verdad que es un jugador, en cambio, que es muy bueno asociándose, que es muy bueno para jugar en espacios reducidos. Entonces, pues a Grimaldo le puedo dar esa función, ¿no? de lateral más corto para que pueda construir, para que pueda asociarse en espacios reducidos, y también le doy esa libertad para moverse por carriles interiores, pero no le doy un rol en última línea de extremo puro como el que tiene Frimpong, ¿no? Porque igual le voy a poner en situaciones de uno para uno en el que él no es tan resolutivo, ¿no? Entonces a Grimaldo le da un rol mucho más de aparecer, de decidir él si se quiere meter por dentro, si se quiere venir más bajo, si quiere llegar desde segunda línea. En cambio a Frimpong sí que le da, que es un jugador, ya hemos comentado, muy veloz al espacio, sí que le da que se generen esas situaciones de uno por uno, intentan activarlo mediante paredes, mediante balones a la espalda del lateral rival. Es un jugador que es menos pulcro, ¿no? En la asociación, pues le doy un rol mucho más de amenazar constantemente última línea y no un rol tanto de asumir funciones como las que asume Grimaldo como lateral más corto, ¿no? Que se puede ver en situaciones más complicadas y donde una pérdida te puede provocar una ocasión para el rival. Lo mismo pasa hablando de su rol defensivo, de ambos, ¿no? Al final, Frimpong es un jugador seguramente más resistente que Grimaldo, también algo más rápido, siendo Grimaldo también un gran jugador en ese sentido. Entonces, a Frimpong, pues el rol ese de carrilero, aunque en muchas situaciones esté prácticamente en última línea, lo puedo corregir perfectamente y se hunde y defiende en esa línea de 5 sin problema, ¿no? Si a Grimaldo igual le das ese rol de que tenga que bajar y subir continuamente durante todo el partido, lo puedes llegar a fundir, ¿no? Y más en estas situaciones de fútbol moderno que juegan prácticamente cada 3 días. Y luego, para hablar también más de un par de jugadores, empezando por Cousonnou, que es un central que ya hemos comentado con gran capacidad para conducir y sumarse al ataque. Al final lo que hace Xabi Alonso con el rol ese de Frimpong, de que está prácticamente en última línea, le genera ese contexto a Cousonnou para que él pueda conducir y pueda sumarse, ¿no? Y al final equilibra al equipo con Xhaka o con Palacios, ¿no? Que si ven que Cousonnou se suma al ataque, pues se colocan en su posición para estar preparados para la pérdida, ¿no? Al final, si un jugador es bueno en eso, porque Cousonnou yo lo he visto meter asistencia, le he visto llegar a campo rival con una facilidad pasmosa, entonces pues voy a potenciar, ¿no? Esa capacidad que tiene Cousonnou. Y luego ya por último, volviendo a Florian Wirtz, bueno, yo creo que el Leverkusen es un equipo que hay muchos jugadores que tienen ciertas libertades, pero sí que hay uno en concreto, que es Florian Wirtz, que tiene libertad total. O sea, aparece en la base de la jugada, aparece por fuera, aparece por dentro, rompe el espacio, aparece en sector derecho, en sector izquierdo, donde él quiera, ¿no? Es lo que hablábamos. Es un jugador tan dominante que aunque a veces te pueda desorganizar un poco al equipo, ¿no? Porque va un poco como alma libre, al final es que cada vez que recibe el balón te genera cosas, ¿no? Entonces vale la pena igual a un jugador como él darle esa libertad que a otros jugadores pues no les da tanto, ¿no? Pues Grimaldo tiene también bastantes libertades, pero igual Frimpong tiene algo menos, ¿no? Es decir, al final no sé si hablamos de juego de posición o no, porque al final yo sí que veo que es un juego muy ordenado, pero también es un juego de relaciones, es un juego también de sociedades, ¿no? Al final hay mucha libertad, hay mucha fluidez, pero sin perder el orden. Tiene conceptos claramente del juego de posición y otra cosa es como lo queramos etiquetar, que ahí creo que está la clave. Es un equipo que ha ganado la Bundesliga, que no ha tirado ninguna competición, que tú puedes tener la tentación de, ostras, vamos a hacer historia ganando la Bundesliga, tiro la Pokal, tiro la Europa League, nada. Puede hacer alguna rotación Xabi Alonso, pero es que está compitiendo en situaciones de ser regular, en situaciones de eliminatoria, es que no está fallando, no ha perdido todavía y puede hacer un triplete si gana la final de la Pokal
y en este caso en la Europa League está en semifinales o con un pie en las semifinales después de la victoria por 2-0 contra el West Ham. Ya hay ganas de ver a este Leverkusen de Xabi Alonso el año que viene en la Champions. Roger, como siempre te digo, un placer enorme, hemos disfrutado del Leverkusen y lo que nos queda. Un abrazo y hasta la próxima. Vale, Bruno, un placer como siempre, muchas gracias. Vaya semanita hemos tenido de los partidos de ida, de cuartos de final de la Champions, con el Paris Saint-Germain 2, Barça 3, con el Atlético 2, Borussia Dortmund 1, con el Real Madrid 3, Manchester City 3 y con el Arsenal 2, Bayern de Múnich 2. Para esta semana se cambia el orden, se van a jugar el martes el Barça PSG y el Dortmund Atlético y el miércoles Manchester City Real Madrid y Bayern Arsenal. Vamos a analizar todo lo que nos viene esta semana con José David López. Le hemos dado un poco de fiesta y descanso al gran Aritz Gabilondo porque ni más ni menos que está en Leverkusen, contando para Diario AS, también para la cadena SER, lo más importante de lo sucedido con esa fiesta del Leverkusen que ya hemos explicado en la portada. Saludo ya a David. ¿Qué tal, José David? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Bueno, tenía fiestón Aritz, ha buscado la mejor excusa de todas para no estar aquí, así que se lo perdonamos. Sí, más que de fiesta, ahora debe estar de resaca, yo creo, porque viendo la cantidad de cerveza que había en Leverkusen ayer, va a ser complicado que no esté, que no haya probado al menos un par. Buen lugar para la fiesta y buen lugar para disfrutar, se lo merecen el Leverkusen, así que lo disfrute Aritz y el Leverkusen. Correcto. Te tiro la primera así muy, muy directa. De los españoles, a ver, que van a sufrir los tres, yo creo que está cantado, vaya, que me parecería muy raro que no acabaran sufriendo incluso los tres, pero ¿ves opciones de que pasen los tres? ¿Ves alguna opción de que pasen los tres? ¿Ves cero opciones de que pasen los tres? ¿Cómo lo ves? Veo un porcentaje bajo, ojalá y fuera mucho más alto. Yo creo que lo del Real Madrid es lo que se nos ha cruzado un poco desde el punto de vista de enfoque español, pero sí, fíjate, por darte y entrarte al juego totalmente, yo veo un 25% de que pasen los tres, 25, que no está nada mal, bueno, teniendo en cuenta lo complejo que se le ha puesto al Real Madrid. Yo creo que un 25% está bastante muy bien. No estaba mal. Yo ayer, o el sábado mejor dicho, decía también en Carrusel que igual pasan los tres, o sea, que no lo veo imposible, como mínimo no lo veo imposible, pero también veo muy complicado que no sufran los tres. Pero bueno, vamos al lío, vamos al análisis en concreto. Si te parece, David, empezamos por ese Barça-PSG. Vamos a ver, en el Barça está muy claro la defensa y el ataque, ¿no? O sea, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí y Cancelo son fijos, Lamine y Rafinha en las bandas y Lewandowski son fijos. Y queda la gran duda del centro del campo, porque están sancionados Christensen y Sergi Roberto. Frenkie de Jong y Gundogan van a jugar seguro y queda una tercera plaza, pero que lo puede cambiar todo. Si juega Fermín de titular, seguramente vayan a jugar en esa especie de doble pivote Frenkie y Gundogan. Si juega Pedri, yo creo que haría como en París, metería a Pedri y a Frenkie de Jong en esa especie de doble pivote y a Gundogan un poquito más arriba. Lo que queda muy claro, David, es que no va a tener esa pieza de un pivote posicional Xavi en el centro del campo, que le fue tan bien a la hora de hacer ayudas con Kylian Mbappé, de estar cerca de los centrales. A nivel defensivo, en París fue muy importante el tramo en el que estuvo Sergi Roberto y también ya en el final del partido el tramo en el que estuvo Christensen. Digamos que era el eslabón, la pieza casi que necesitaba y que ha estado demandando, buscando con obsesión durante un largo tramo de la temporada Xavi para que al final el mecanismo defensivo sobre todo no se viera demasiado debilitado. Yo creo que ha sido la clave defensiva, esa sensación de solidez, de mayor consistencia, de que el equipo no se partía. Era un equipo que jugaba, recordamos, un montón de partidos esta temporada del vértigo, ida y vuelta, muy alocado, muy en caos, a veces en minutos que no se representaban así con lo que habíamos visto en el partido. Todo eso hacía que fuera un Barça un poco anormal en ese sentido, y al final, en cuanto ha encontrado Ter Stegen, evidentemente atrás, la portería ha dado una solvencia tremenda, un poquito más de sensación compacto atrás y ese pilar clave fundamental en el centro del campo ha hecho que el mecanismo defensivo fuera mucho mejor, mucho más estable, y con eso hemos reconocido un Barcelona pues mucho mejor también con pelota, con la sensación de poder transitar, de tener un poquito más de variables ofensivas porque estaba más tranquilo en faceta defensiva. Es una ausencia importantísima.
Yo creo que pese a todo, si me tuviera que mojar, Bruno, que va a jugar Pedri, porque creo que los minutos que está teniendo ya otra vez vuelven a ser importantes, que la sensación además de empaque con él, con y sin pelota, y sobre todo por el resultado que se logró el otro día en París. Si tuviera que ir un poquito más a la desesperada, Pedri no estuviera demasiado bien, digo que jugaría sin duda a ver Fermín, que le da mucho más vértigo, pero en el contexto que tiene, quien tiene que arriesgar ese Paris Saint-Germain, y para eso me cuaja mucho más la idea de Pedri de inicio. Yo, por lo visto en Francia y algunos minutos que he visto a Pedri jugando un poquito más abajo, yo no descarto que veamos, a ver cómo lo digo, David, una pirlización, o lo que hicieron con Pirlo, lo que hicieron con Çalhanoğlu, con la figura de Pedri. Quiero decir, no es un mediocentro, no es un pivote al uso, no es un Casemiro, pero ha habido muchos jugadores, lo contamos aquí en Play Fútbol hace unas semanas, que han pasado de ser media puntas a ser mediocentros y que lo han acabado haciendo muy bien. Y con Pedri, que es un jugador que se lesiona muchísimo, que ya no está tan ágil en esa zona de tres cuartos donde te tienes que girar tan rápido, que en espacios cortos tienes que ser muy, muy veloz. Bien acompañado, yo no descarto que pueda acabar siendo un buen mediocentro, pero claro, arriesgarte a ponerlo desde el principio y tal también tiene su riesgo, evidentemente, David. Pero es un buen debate, porque seguramente Pedri con pelota sí que te imaginas siendo, y siguiendo el ejemplo que has puesto tú, un Pirlo en ese sentido, de regenerarse de alguna manera futbolísticamente hablando un poquito más retrasado, porque sí que tiene capacidad con la pelota, porque el talento le sobra, porque creo que la gestión de balón en el sentido espacial también es muy importante para él y ahí creo que se manejaría bien. Evidentemente también le faltaría la otra parte, que es todo lo que tiene que ver con amplitud, con músculo, con mayor capacidad para ida y vuelta y sobre todo para sostener al equipo cuando no tenga pelota. Con pelota no veo ningún problema, cuando no la tenga, ahí es donde verdaderamente le veríamos quizá el parche que representaría. Pero en los últimos tiempos, Pedri, si pensábamos que iba a tener un rol diferente al de interior a lo mejor, o ofrecer algo diferente, pensábamos más que iba a ser un jugador de segunda línea, casi más un llegador, y de hecho Xavi estaba obsesionado con que disparara más a puerta, con que mejorara de alguna manera su presencia en la cercanía del área, ya sea para un base, ya sea por una capacidad de talento al final en el último toque, o incluso para disparar, pero esto le estaría metiendo, digamos, en otra dinámica diferente ante la necesidad que tiene el equipo. A lo mejor, quién sabe, son jugadores, Bruno, que han empezado tan jóvenes que van a tener 7 vidas y van a ir cambiando de roles conforme vaya necesitando el equipo. Yo creo que hay una cosa positiva de lo que ha ocurrido este fin de semana, en los últimos partidos, y es que salga Fermín o salga Pedri y juegue quien juegue arriba, porque lo hemos dicho que lo normal es Lamine, Lewandowski, Rafinha, podría haber algún cambio, es que tiene algún arma en el banquillo que le pueda aportar el Barça, y eso va a ser importante porque Joao Félix viene a hacer una chilena y un buen partido contra el Cádiz, el gol de chilena. Fermín es un jugador que lo metes en el campo y Fermín siempre es un 7 mínimo. Claro, y te alborota el partido, y Pedri ya lo vimos lo que fue entrando el otro día en París, así que tiene armas en el banquillo Xavi para cambiar un poquito las cosas. Pero vamos también a las armas de Luis Enrique, empezando, David, por una recuperación clave. Achraf Hakimi estaba sancionado en el partido de ida de París, le recupera, y es que ha sido una figura estructural casi en el PSG de Luis Enrique. Es verdad que siendo lateral, pero haciendo muchas cosas más, metiéndose en el centro del campo, metiéndose por dentro, siendo un futbolista clave para la estructura, para el bloque, para el sistema de Luis Enrique. Primero por galones, que se los ganó en su momento, fichaje estrella y funcionando desde el primer día. Segundo, por una profundidad tremenda, tanto que el equipo claramente ha sido muy asimétrico a Paris Saint-Germain durante un tiempo, porque además por la banda izquierda no estaba en uno, que le da mucha más solvencia y se parece más al perfil que puede tener Achraf. Ahora está el portugués también, y quizá por eso no se note tanto, pero durante mucho tiempo el equipo ha sido tremendamente asimétrico, tanto que la banda derecha era absolutamente suya, y la obsesión de Luis Enrique era intentar incluso darle algunos momentos de descanso en la temporada para que llegara bien. Me pareció una ausencia clave el otro día, sobre todo porque eso le desestructuraba todo el plan que pretendía en defensa, y además ahora, hablando mal, le va a venir a huevo, Bruno, porque el otro día Beraldo quedó muy tocado y ahora va a ser una manera a lo mejor de poder quitar a Beraldo de la ecuación y jugar ya con la defensa que a él le hubiese gustado. Quizás sin parches ya, con los jugadores más titulares, más 11 de gala
que pudiera tener Paris Saint-Germain, así que la presencia de Raf para mí es absolutamente fundamental, y además es un jugador que si el partido en algún momento de verdad te tienes que ir con todo arriba y definitivamente le tienes que mandar y olvidarte prácticamente de labores defensivas, en eso es un hacha tremenda y por ahí puede acabar marcando diferencias dentro de un partido que yo creo que el Barça lo tiene muy de cara. Creo que el Barça ha mejorado tanto en las últimas semanas que incluso aunque el Paris Saint-Germain vaya a mejorar con la presencia de Raf y globalmente pueda mejorar, creo que pese a todo no está todavía pasada, ¿eh? O sea, la tranquilidad, porque la eliminatoria con lo que tiene Paris Saint-Germain y con la, digamos, libertad que puede mostrar el Paris Saint-Germain también llegado un momento del partido de la eliminatoria, ojo que todavía hay que pasarla. Sí, sí. Respecto al 11 de la ida, y apuntabas algún cambio atrás, me centro también en dos figuras, la de Warren Zaïre-Emery y luego una tercera pata en ataque que vamos a ver cuál es. Warren Zaïre-Emery por Kangin Lee a mí me parece un cambio bastante claro, ya veríamos sí, incluso si por Fabián y tal. Y luego en la delantera, a ver, van a jugar Mbappé y Dembélé seguro, y dependiendo de dónde quiera Luis Enrique a Mbappé, la figura, la tercera pata va a ser una u otra, porque en el partido del Parque de los Príncipes, las ayudas, esa especie de 2 contra 1 que montó Xavi para frenar a Mbappé, con Koundé en un primer escalón y con Araujo en el segundo, por si se iba de Koundé, le salió a las mil maravillas. Fue seguramente el menos peligroso de los 3 de ataque, al menos en la segunda parte, Kylian Mbappé. Yo creo que lo va a repetir Xavi si juega en la izquierda, pero claro, me parecería normal que ante esto de alguna manera Luis Enrique buscara una figura más de 9 al uso, metiendo a Gonzalo Ramos, incluso a Kolo Muani, pero jugando de 9 para que Mbappé estuviera un poquito más suelto en la izquierda y no tuviera al menos que tenga Koundé, pero que no tenga Koundé y Araujo permanentemente, vaya. Lo minimizó a Mbappé, prácticamente lo encerró en el sistema, y es verdad que con Paris Saint-Germain no tuvo demasiado tiempo la pelota, tuvo que jugar muchas veces para transitar, pues a partir de ahí le supo contener muy bien. A mí me parece que el otro día se la jugó mucho Luis Enrique en el 11, no necesitaba de alguna manera, yo entiendo lo que pretendió hacer, pero era un riesgo tremendo porque jugar con Kangin Lee, que no ha tenido regularidad en todo el año, con Asensio, que le ha pasado 3/4 de lo mismo, para mí de inicio era jugártela, es decir, si te sale bien es un hacha, lo que hubiera hecho, porque hubiera salido muy ganador precisamente por apostar por algo que no estaba en el manual de nadie, no estaba en las instrucciones. Se la jugó mucho. Yo creo que va a volver a lo más tradicional. O sea, me parece que va a volver a jugar Zaïre-Emery al centro del campo con Fabián Vitinha, que por cierto Vitinha hizo un partidazo tremendo el otro día, de lo poquito que se pudo salvar. Y arriba es verdad que le pueden volver a encerrar a Mbappé, pero yo creo que con la solvencia que le puede dar por fuera, con mucho más protagonismo en desborde, Dembélé un lado, Barcola en el otro, yo creo que eso haría que por lo menos el sistema defensivo tuviera que bascular más, tuviera más incidencia en ofrecer protección hacia la salida exterior, ya sea por un lado o por otro. Me parece que el otro día los jugadores que eligió no se acabaron de estirar demasiado, no le daban prácticamente opciones por fuera, y eso empezó a hacer un poquito más fácil ya de por sí muy funcionamiento defensivo que tuvo el Barça. Vamos a la eliminatoria entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. Lo dicho, David, solo por cómo empuja el Signal Iduna Park, porque recuperan a Malen, porque tiene otros futbolistas en ataque que les pueden aportar, además haciendo mucha rotación, hasta 5 de los habituales titulares, o de los titulares al menos en el partido en el Metropolitano, descansaron en el partido contra el Borussia Mönchengladbach, que acabó ganando por 2-1 el Dortmund. Yo veo una eliminatoria del Dortmund saliendo a revientacalderas y con futbolistas de ataque como Malen, Vino Gittens, que entró en el Metropolitano, hizo mucho daño por banda, puede elegir a De Jemi y Don Sancho. Casi te diría que les sobran buenos extremos, y igual en otras posiciones les falta un poquito futbolistas de nivel, pero fíjate, también llega Savitzer con la moral por las nubes después de marcar un doblete que le dio 3 puntos importantes al Dortmund. Es un equipo tan imprevisible, Bruno, que a lo mejor va con todo de inicio y te destroza directamente, o a lo mejor en 10 minutos se ha dejado 3 errores defensivos flagrantes porque se ha roto muchísimo atrás y el Atleti ya lo tiene encarrilado. Es decir, es que es totalmente imprevisible lo que venga a pasar con el Dortmund. A mí me parece los 45 minutos iniciales del otro día del Dortmund en el Metropolitano son de los peores que yo he visto a un equipo que quiera competir al primerísimo nivel cuando ya estás en cuartos de final. Y sin embargo luego lo soluciona, yo ya lo comenté el otro día, me parece, sobre todo por la actitud que tuvo el Atleti de meterse muy atrás, dicen que por el físico, yo creo que no, creo que es una iniciativa que toma demasiadas veces Simeone y que eso dio vida al Dortmund. Ese gol
es lo que hace ahora que el Dortmund de verdad crea en una eliminatoria que a los 25 minutos del Metropolitano verdaderamente no existía prácticamente ya el Dortmund. Y lo que dices, sí, por fuera tiene cromos repetidos, porque en los últimos tiempos para encontrar el 9 no ha sido tan fácil. Es un equipo que precisamente como se rompe mucho la figura del 9, le cuesta destacar. Es un equipo de extremos, y de extremos en los que además no han acabado de funcionar por regularidad en los últimos tiempos, ya sea Malen, ya sea De Jemi, ya sea Royce cuando cae en esa banda, Moukoko, no sabían dónde ponerle, al final ha acabado jugando también a veces por fuera. Me parece que son jugadores muy parecidos los que van en esa zona exterior, lo puede intercambiar, pero Malen no estar el otro día, que seguramente es de los que juega por fuera el que mejor relación tiene con el gol, pues creo que es una buena bienvenida, digamos, para motivar de inicio, para salir directamente a pecho descubierto, porque no le va a quedar otra. Insisto, esto puede ser muy bueno para el Dortmund, sobre todo va a ser muy bueno para el partido, yo creo, pero también puede ser muy bueno para el Atlético, porque ya vimos el otro día el nivel, la dimensión de los errores defensivos que tiene este equipo cuando se parte. Tuvo varias, antes de que llegara la arreón final del Dortmund, tuvo varias el Atlético de Madrid para dejarlo bastante sentenciadito, al menos no sé si con un 3-0, porque las mejores ocasiones fueron seguramente cuando ya había marcado el primero el Dortmund, pero tuvo alguna bastante importante y va a necesitar pegada. Me gustó ver a Morata implicado. Es verdad que Morata no le puedes pedir que tenga 3 y marque las 3, le puedes pedir otras cosas, pero le vi bastante implicado en el partido contra el Girona. De hecho, la jugada y la asistencia en el gol que marca Correa es muy buena, y creo que de la efectividad de esa dupla Morata-Griezmann puede pasar parte de la eliminatoria también, ¿eh? Sí, ha necesitado el Atlético de Madrid durante toda la temporada que los jugadores de segunda línea, digamos que sumaran los guarismos, que no nos gusta muchas veces hablar de ellos, pero que al final de la temporada te das cuenta que en el Atlético no han llegado a las cifras que deberían llegar los jugadores de segunda línea, y que a este equipo le cuesta, que Llorente ha tenido algún punto en el que ha marcado, que De Paul ha marcado también poco, que los jugadores que deberían haber aportado desde ese punto de vista al final no han ido apareciendo, y eso ha hecho que todo se quede ahora mismo en Morata, porque encima sin estar Memphis, claramente, o aparece Griezmann, que eso está por encima de todo. Evidentemente no va a pasar la eliminatoria Atlético de Madrid si Griezmann no está bien, pero es verdad que lo de Morata es importante, porque es un jugador de momentos muy concretos, si está enchufado puede ser fundamental, y el otro día ante el Girona, fíjate que la implicación era la palabra clave que tú utilizabas. No solo es que llegue a esa pelota que básicamente nadie imaginaba que podía llegar, sino que cuando llega tiene algo que no siempre está de su lado, que es que el acierto, la finura, a lo mejor para el remate no la tiene siempre, pero no intuíamos que iba a tomar buena decisión de ese tipo. Robo la pelota y encima la pongo perfectamente al área para que llegara a correr a segunda línea. Bueno, a mí eso me parece también que demuestra una implicación, demuestra que Morata puede ser importante en estas últimas semanas de campeonato, y que desde luego los goles que van a llevar al Atlético de Madrid a algo muy grande los va a tener que seguir encontrando por Morata. Así que claramente hay que agarrarse a Álvaro, porque para el Atlético todo el provecho que tenga Álvaro Morata va a ser el futuro optimista que vaya a tener el Atlético en Champions. Luego, David, para cerrar esta eliminatoria, dependiendo de quién salga en el carril izquierdo del Atlético, podemos ver hacia dónde enfoca la eliminatoria Simeone. Si mete a Azpilicueta, que es verdad que cerró muy bien en el partido de ida, pues va a ser un enfoque más defensivo. Si mete a Rorro, porque recordamos que Samuel no está sancionado, va a ser otra cosa muy distinta. Sí, totalmente. Yo fíjate que creo que ahí no hay dudas. Yo creo que va a jugar Azpilicueta. Si es entre los dos que me has citado, por lo menos, si no se viene otra cosa Simeone diferente, creo que no hay dudas, porque jugando fuera de casa, el inicio que teóricamente tú imaginas que va a ser un polvorín, con el Westfalen, con el mundo amarillo, intentando apretar todo lo posible para que el partido rápidamente se rompa, ahí en ese contexto de no dejar ninguna fisura interior, de ser un equipo que responda con solvencia a los primeros minutos, de incluso también saber gestionarlo eso mentalmente. Creo que en eso pocos van a tener más experiencia y más callo, digamos, que Azpilicueta, así que por ahí no hay ninguna duda. Yo creo, si muestra lo contrario, pues me alegraré, porque insisto, yo he empezado todo esto diciendo de esta eliminatoria que creo que no la cerró el Atlético de Madrid, porque Simeone no acabó de acertar en la manera de entender el partido, el contexto que se le puso. Ahora bien, si era por físico, la verdad, lo del otro día, pues no sé cómo va a llegar a este duelo, pero llegar a un duelo de cuarto de final en el Westfalen con falta de oxígeno, falta de músculos, falta de pulmones, no es el mejor lugar, precisamente, porque este equipo puede no estar demasiado acertado a lo mejor en ataque, pero si se la tiene que jugar se va a ir con todo arriba sin que se le caigan los anillos por ello. A mí me llamó muchísimo la atención la suplencia de Brandt en el partido de ida.
es que me parece de los mejores, clarísimamente, del Dortmund, y además por la temporada que está haciendo. Pero bueno, creo que no vamos a tener tanta suerte y para la vuelta va a ser titularísimo el bueno de Julián. Saltamos al Manchester City Real Madrid, empate a 3 en la ida. Vimos esa versión más controladora, de querer controlar algo mínimamente, pero hay una frase muy buena de Guardiola en el postpartido, dice: el Madrid te va a correr, al final te va a correr, hagas lo que hagas te va a correr. Sí. Así que claro, que es verdad que te va a correr, pero que lo que quiere Guardiola es que corra lo menos posible. Entonces a mí me da la sensación que por más que veamos una versión del City que vaya a presionar un poquito más arriba, porque la afición se lo va a pedir, porque es lo que le hace un equipo distinto, arriesgando un poquito más en los pases, como hizo en la segunda parte, no tan a pasarse la pelota para no perderla como hizo en la primera. Sí que creo que vamos a ver una versión del City un poquito más agresiva, al menos que la de la primera parte en el Santiago Bernabéu. Sí, yo creo que también. Creo que precisamente hablaba hace un momento de Cayo. Cayo es lo que ha hecho ganando el título el año pasado, Cayo es lo que ha hecho quedándote eliminado en alguna eliminatoria en los últimos tiempos en Champions, en contextos en los que a lo mejor había sido mejor. Todo eso hace que al final las heridas te duelen y sabes cómo poner el parche antes de que vaya a suceder esa herida. Yo creo que por eso el City y Guardiola ya se saben también un poco mejor los temas clave cuando llegas a este momento de la temporada y a este tipo de eliminatorias, así que quizá va a ser un poco más precavido. El otro día fue más precavido, ahora en casa teniendo un poco la idea tan clara de lo que además ha demostrado ya el año pasado en eliminatorias justamente contra el Real Madrid también, de que si le juegas a verdaderamente ir a morder, a intentar cerrarle, a tener posesión clarísimamente dominada, a presionar muy alto. La verdad que si alguna versión, Bruno, vimos del Manchester City absolutamente imponente y a su vez de un Real Madrid impotente, fue seguramente ese duelo. Y creo que ha sido la versión más extrema que hemos visto de lo mejor y de lo peor de uno de los dos equipos. Es decir, cuando vimos aquella eliminatoria, aquella manera de jugar, prácticamente sentenciamos que era favorito clarísimo ya el City para ganar la Champions, y cuando vimos a ese Real Madrid tan debilitado ni nos lo creíamos, y por eso pensamos que a ese nivel el Real Madrid no iba a llegar. Pues eso es lo que ahora va a intentar coronar Guardiola, y para eso tiene que ser más valiente que el otro día, desde luego. Yendo a las cosas del Real Madrid, cosas también positivas, le hicieron mucho daño a Kanji. Bueno, es verdad que ahí seguramente va a estar Walker. Yo doy por hecho que si ya le vimos en la lista de convocados del último partido del City, bueno, me extrañaría mucho que no intentaran forzarle, porque es el partido para el Manchester City que entrará Walker, y seguramente Kevin De Bruyne por Kovacic. Digo seguramente por Kovacic, va a entrar seguro, lo que no sé si va a ser por Kovacic o no, pero a mí me parecería lo normal. Y en el Real Madrid no creo que se vaya a otra cosa. Yo creo que va a ser Nacho Rüdiger la pareja de centrales ante la sanción de Tchouaméni, y me quería centrar en ese Rüdiger contra Haaland, porque hay que decir que Haaland, más allá de que no está viviendo su mejor temporada, es un futbolista que siempre acaba generando cosas. Yo, por ejemplo, decía en el larguero, David, que sin Haaland fijando a los centrales, el gol de Foden no existe, porque uno de los centrales hubiera saltado a la frontal y le impide marcar ese gol. Simplemente la intimidación que produce Haaland hace que se hunda la defensa del Real Madrid, permite que ese gol exista. Pero hay que poner en valor también cómo secó Rüdiger a Erling Haaland. Es que no le dejó hacer absolutamente nada en el partido. Le tiene la moral ganada, porque ya en el partido el año pasado en el Bernabéu se lo comió, y creo que ahí tiene una ventaja competitiva importante el Real Madrid, saber que si va todo igual que en los dos primeros duelos que han tenido, en las dos primeras veces que se han enfrentado, pues a Haaland lo van a tener bastante aminorado, por decirlo así. Hay un poco de las dos cosas con Haaland. Primero, que evidentemente creo que Guardiola hace tiempo que ya no lo utiliza solo como herramienta para el gol, sino herramienta para que todo el bloque, toda su idea coral acabe funcionando. Y para eso no le necesitas solo para que marque los goles, sino también para que, como tú bien decías, para que fije los centrales, para que sea ese elemento diferencial en ataque que solamente con su presencia puede hacer que el equipo se sienta más cómodo con algunos llegadores de segunda línea. No es casualidad que esta temporada la mejor de Foden de cara a puerta es justo cuando también se habla de que es Haaland un poco menos imponente en ese sentido. Creo que todo va mezclado, y no me parece que de verdad haya que valorar a Haaland solamente por los goles. Es precisamente el gran problema que tiene, que todo el mundo, y a la hora de valorar a los 9, lo primero que hacemos es mirar los números. Yo para mí siempre he dicho que eso es una gran equivocación, y con Haaland más todavía, porque los números
tarde o temprano con un tipo como él van a estar, seguro, tarde o temprano, y el día clave van a llegar, y a la larga también en temporada regular claramente se ve que los números van a estar brutales, pero en partidos de este tipo no se juega para un jugador, y de ninguna manera es importantísimo, es decir, si Guardiola tuviera que elegir, ¿qué prefieres? ¿Que haga un buen partido Haaland o que haga un muy buen partido el resto? Probablemente si Haaland es superior, te va a rematar la eliminatoria, él solo. Pero para que el City sea más City, a lo mejor tiene que prescindir de una gran versión de Haaland. Y desde luego eso, durante toda la temporada lo estamos viendo. El City está respondiendo mucho más allá de Haaland, con lo cual el día que funcione todo va a ser perfecto. Ahora bien, lo de Rudiger es para aplaudir absolutamente, porque no solo es que lo minimice, porque le gana cada duelo, porque tiene esa sensación, además de haber encontrado de alguna manera el remedio a todas las salidas que puede tener Haaland, ya sea meterte el cuerpo, ya sea intentar girar por el otro lado, ya sea tocar de primeras, es que lo seca, básicamente, y eso tiene un nivel tremendo. Yo creo que de hecho Rudiger va a pasar ya en la historia, Bruno, lo podemos decir claramente, va a pasar ya, pase lo que pase, como el único central ante el que Haaland verdaderamente no ha podido superarle. Tal cual. Me parece, como dije en la previa del partido de ida, lo de Toni Kroos para darle salida al equipo. Bueno, Toni Kroos en el partido de ida, a pesar de los 3 goles del Manchester City, cómo lee las jugadas en defensa, lo bien que da salida a los ataques del Madrid fue imponente. Pero me gustaron también mucho los laterales, Carvajal y Mendy, incluso en acciones individuales, yéndose en el 1 contra 1 y permitiendo correr al Real Madrid. Y sí que es verdad que va a necesitar el Madrid va a hacer daño a la contra, por lo que dijo Guardiola, y va a necesitar, creo, una versión top de Vinicius, que es verdad que no fue tan mala como he leído y he escuchado alguno, porque al final se va con 2 asistencias, David, pero ante el gol, porque Casemiro va a tener ocasiones, tiene que estar un pelín más fino para que el Madrid tenga opciones reales de clasificarse. Yo le tengo bastante miedo, si le quieres enfocar desde el punto de vista del Real Madrid, la esperanza en que se pueda repetir lo del año pasado, mejor dicho, el temor a que se pueda repetir lo del año pasado, es real, porque en ese contexto el Madrid se ha visto superado, el Madrid se ha visto muy minimizado, y verdaderamente yo creo que cuando hablas con la gente del Real Madrid, claramente a ese día no le reconocieron, y eso es lo que ahora mismo hace que no sea favorito el Real Madrid, y decir que el Real Madrid no es favorito en un partido de Champions es verdaderamente muy, muy grande, admitirlo. Todo va a pasar porque pueda reconocerse, y si un Madrid sin pelota, que teóricamente podemos contar con que no va a tener mucho la pelota teniendo en cuenta cómo es el City en casa, va a depender absolutamente de lo que pueda suceder con Rodrigo y sobre todo con Vinicius. Para mí creo que el Real Madrid tiene que encontrar como sea un mecanismo para que juegue Walker, que creemos que sí, o no juegue, tenga mucha más actividad Vinicius, porque de alguna manera para ser capaz de encontrar un dispositivo ofensivo en el que más allá de que juegue Walker o no, se pueda interferir muchísimo, o mejor dicho, que no interfiera para nada sobre la presencia de Vinicius en el partido, porque va a pasar básicamente todo el engranaje ofensivo por lo que el Real Madrid pueda encontrarle en buenas posiciones, le pueda poner más de cara a portería, es decir, seguramente reposar incluso a veces, decimos, tiene que ser muy vertical, tiene que ser muy directo el Real Madrid en sus contras. Bueno, pues yo a veces creo que hay que pausarlo un poco para que el Real Madrid pueda encontrar 2-3 pases con la defensa muy adelantada del City y así sí aparecer Vinicius a 30 metros de portería, no a 50. Básicamente, porque si no va a ser muy difícil. No obstante, yo creo que es el partido en el que más difícil lo va a tener el Real Madrid a la hora de incluso conectar con Vinicius. A mí me parece que verdaderamente lo tiene muy complejo el Real Madrid por la versión que ha mostrado, pero es que es el Real Madrid, no entiende de complejidades, sino de grandeza en este tipo de noches. El Madrid ganó en Mallorca 0-1, el Manchester City le metió un 5-1 al Luton con gol de penalti de Erling Haaland. Y la eliminatoria que queda también para el miércoles a las 9 de la noche, también la del Etihad se va a jugar en esa hora, es la de Múnich, Bayern de Múnich, Arsenal. Llegan los dos equipos, es verdad que el Bayern con el sonrojo de haber perdido en abril la Bundesliga contra el Leverkusen de Xabi Alonso, pero con un buen resultado en el partido de Bundesliga al menos. Y habiéndose levantado y habiendo demostrado personalidad y que por jugadores y por talento el Bayern ni mucho menos es inferior al Arsenal. En cambio el Arsenal, David, a nivel moral es todo lo contrario. Llega después de ese empate a 2 en el que vieron que si se pone el Bayern es más equipo que el Arsenal, y además de perder contra el Aston Villa de Emery 0-2 en un día en el que se podían poner líderes en solitario de la Premier.
Sí, al final el vértigo, el año pasado ya lo vimos, Bruno, el Arsenal se cayó en el tramo final de temporada porque el vértigo y la necesidad de siempre tener que ganar, no solo puntuar, sino directamente verte partido a partido en el que tienes que sacar los 3 puntos, al final pues a veces la fuerza no te da, la confianza tampoco, el hecho de tener acumulación de partidos se va haciendo una bola y es más complejo. Ahí es donde hay que testar claramente si eres un equipo súper top o estás todavía en camino de poder llegar a serlo con un par de años competitivos. Yo creo que el año pasado se vio que el límite del Arsenal era ese. Este año estaba dando una muy buena versión, pero evidentemente en una semana, cuando llegas ya a finales de campeonato y está todo tan ajustado, se te puede caer el castillo. Y la sensación que da es que lo puede levantar en un contexto muy complicado como el que va a tener en el Allianz, pero ahora mismo me da la sensación que se le está haciendo muy bola al Arsenal, porque primero, verdad que no están al nivel algunos jugadores fundamentales, sobre todo en versión ofensiva. Creo que es un equipo que ahora mismo está pasando un momento de duda en el engranaje ofensivo. Y atrás, de repente, ha empezado a tener algunos desajustes que no estábamos viendo en el resto de temporada. Quizá lo puede solucionar todo de repente, da un pelotazo en el Allianz y el lunes que viene estamos diciendo aquí, Bruno, que la sensación que ha dado el equipo Arteta es más. Pero yo, si antes ya veía favorito al Bayern de Múnich, ahora con la sensación de endeblez y sobre todo de tener la cabeza en demasiadas cosas y quizá no poder centrar toda la fuerza y todo el potencial que tiene en una sola, le puede costar caro al equipo de Arteta. Odegaard acaba ayer con molestias, lo cambia en la segunda parte Arteta y de hecho en la rueda de prensa dijo que no está bien, que es un futbolista que lo tuvo que cambiar por unas molestias, así que vamos a ver si llega a ser titular. David, me parecería, más allá de que Gnabry también me parece una baja importante para el Bayern, porque ese problema muscular le va a hacer perderse el partido de vuelta, y corriendo al espacio me parece lo más capaz que tiene el actual Bayern, y para complementarse incluso con la figura de Harry Kane me parece un futbolista fundamental en este Bayern de Múnich, pero me parece todavía más gorda la baja ya no solo de un futbolista que en la estructura de Arteta es fundamental como Odegaard, sino un líder. Es que no está confirmada, insisto, su baja, pero vamos, que si está al 100% va a ser seguramente un milagro. Sobre todo porque ha estado siempre presente. Entonces, cuando tú durante toda la temporada, casi ya no temporada, directamente en el proyecto Arteta, has sido uno de los jugadores franquicia, todo lo que sea perderlo para partidos de este tipo te rompe el mecanismo, te rompe la estructura y necesitas líderes en el equipo, justamente ahora que estamos diciendo que es cuando más frágil está de cabeza, cuando más le está costando reaccionar a los golpes y cuando no tiene toda la frescura que imaginábamos en otro momento. A ver, yo creo que es un jugador que no ha llegado a dar todavía en partidos de este tipo el do de pecho, de demostrarnos verdaderamente que todo lo que imaginábamos de él pues sí que está. Lo hemos visto más de manera puntual a lo largo de una temporada y solamente creo que en Premier, y creo que este sería uno de esos muy buenos partidos para testarlo definitivamente si está a ese nivel. Yo creo que por eso sería una bajada tremenda para el Arsenal, sobre todo por lo que digo, el mecanismo no se ha entendido en el Arsenal. Buenos días, buenos partidos y incluso buenas sensaciones si no estaba Odegaard en el equipo, así que sería una baja tremenda. Vamos a ver qué es lo que pasa. El Bayern Arsenal también el miércoles 9 de la noche queda hecho el análisis de todas las claves de la semana en la Copa de Europa. David, en breve más, que tenemos mucha temporada todavía por delante, mucha Champions, el mejor fútbol siempre comentado aquí en la mesa de análisis con el gran José David López. Un abrazo, David, gracias. Agárrense que viene una semana de las gordas. A disfrutarlo, Bruno. Chao. Vamos ya con lo mejor del fin de semana. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Hemos disfrutado de un fin de semana top de fútbol. Ha habido cambio de líder en la Premier, se ha puesto líder el Manchester City después de los pinchazos, como decíamos antes, del Liverpool y del Arsenal. En Italia, pues es que no ha ganado ninguno de los 5 de arriba. Ha sido una semana tremenda en Italia. La verdad es que no han perdido, porque han empatado todos, pero no ha ganado nadie de los 5 de arriba. En Francia no ha jugado el PSG, pero perdió el Brest, o sea que la distancia arriba sigue exactamente igual, y bueno, mucho que contar. En Alemania, por ejemplo, todos los de la pelea por las plazas de Champions han hecho los deberes y han ganado todos los perseguidores, vamos a decir, más allá del Leverkusen, el Bayern de Múnich, Stuttgart, el Dortmund y el Leipzig, que han ganado todos, así que sigue todo más o menos igual, insisto, menos en Inglaterra. Vamos a empezar por Inglaterra y vamos a estar luego con las preguntas de los oyentes. Paquillo, como cebo, podemos decir que nos han sorprendido bastante, luego diremos el nombre, pero nos han sorprendido bastante con un posible candidato
a suplir a Xavi Hernández en el banquillo del Barça. Bastante sorpresa, ¿eh? Sí, a mí me ha dejado fuera de juego, lo digo claramente y coloquialmente, a mí me ha dejado totalmente out la pregunta, pero la verdad que mola mucho que la gente se rompa un poco el coco y nos haga pensar, ¿no? Nos ha hecho pensar bastante y a mí hay una cosa que sí que me encaja, una cosa solo que sí que me encaja bastante, pero luego lo diremos. Ya sabéis que preguntas en Twitter, @playfutbol, o en X, perdón, @playfutbol, o también en los comentarios de iVoox, que ya que estamos agradecemos a la peña de iVoox que nos haya metido en su top 15 de podcast de fútbol. Así que, pues, emocionados, agradecidos. Les enviamos un abrazo a la peña de iVoox. Ahora sí, vamos con uno de los 3 temas de esta semana. Vamos a tocar esa delantera Anthony Gordon-Isaac que tiene el Newcastle, que le está dando en una temporada más flojita de lo que podíamos esperar bastante a las urracas. Hablaremos del cambio que ha pegado el Crystal Palace, que le ganó al Liverpool, y hablaremos un poquito también de la Lazio de Tudor. Pero empezando por Inglaterra, el Crystal Palace ganó 0-1 al Liverpool. La verdad es que en pocas semanas ya hemos visto cosas que ha tocado Oliver Glasner que han hecho que el equipo cambie. Tiene mucho sentido, te diría, todo lo que ha hecho. Ha metido línea de 3 centrales en la que Jefferson Lerma es uno de los centrales y le vemos salir a anticipar, que eso es lo que mejor hace, ser agresivo en ese tipo de zonas y lo hace perfectamente. Carrileros como Muñoz, el colombiano. En la izquierda ayer jugó Mitchell y le funcionó Mitchell, que no me entienda mal la peña, y le funcionó también realmente bien. Por primera vez, por lesiones y demás, podían jugar juntos Eberechi y Olise en la zona de las medias puntas, cayendo ese un poco a la banda izquierda y Olise un poco a la banda derecha, con Mateta fijando arriba. Y la verdad es que lo normal hubiera sido que el Liverpool ganara el partido, pero estamos viendo una mejoría que creo que es muy evidente en el Palace, que está compitiendo prácticamente siempre que juega. Sí, a ver, evidentemente cambiar a Roy Hodgson por cualquier técnico europeo con un poquito de recorrido, con alguna técnica un poquito más, o alguna pizarra o libreto más moderno, parecía que iba a funcionar, ¿no? Es verdad que luego hemos visto fiascos totales en este tipo de cambios, de hecho llamando a viceversa, llamando siempre a veteranos para salvarse. Pero yo creo que ha sentado bien al Crystal Palace por lo que comentabas primero. La inclusión de una pieza más atrás, es verdad que la reconversión del Lerma ahí está funcionando bien, pero sobre todo los problemas que tenía el Palace en la defensa de su área, cuando lo pillaban mal colocado, bueno, pues numéricamente tiene una pieza más, darle vuelo a los carrileros, pero sobre todo por eso, por la gente de la media punta, no tengan que estar muy abiertos, tengan presencia en el carril central, tengan libertad, y gente como ese, Olise, son tipos que te tienen que dar un buen funcionamiento en 3/4 de campo, a pesar de que evidentemente en Anfield el contexto era así en este encuentro, pero también estamos viendo con Glasner que es un Crystal Palace que se protege mucho atrás. Yo esperaba un equipo quizá un pelín más propositivo también. Sí, seguramente es lo que podíamos esperar. También es cierto que hasta esta jornada no hemos tenido juntos de inicio a Eze y a Olise, que son los futbolistas que más talento tienen en esa zona, y creo que ante otro tipo de rivales también vamos a ver otro tipo de funcionamiento. Pero vamos, que son los dos jugadores diferenciales, el francés Olise y el internacional inglés Eberechi ese. Sí, se fue Wilfred Zaha, ¿no? Que parecía, bueno, terrorífico, la salida del gran salvador, del crack del equipo, del que tiraba del carro siempre. Es verdad que tanto Lise como ese llevan ya varios cursos demostrando su talento, incluso han tenido ofertas para salir y se han quedado ahí. Y sí, a partir de ahí hay que construir, sobre todo con vista también al futuro, si consiguen mantenerlo, este Crystal Palace, que evidentemente todos sabíamos que tenía más mimbres en la plantilla para jugar a algo más que ese fútbol arcaico, clásico y muy directo de Roy Hodgson, y la ha valido para un triunfo en Anfield, Bruno, que más allá de los 3 puntos, para el Liverpool puede ser el día marcado en negro. A mí yo pitó el final del partido el árbitro y pensé en ese resbalón de Gerrard,
Sí. Digo, a lo mejor se acuerdan de nuevo de este gol, de ese como aquel resbalón que han vuelto a perder una Premier, porque pintan bastos con esta derrota, sinceramente. De hecho, es que tiene un resbalón también Virgil van Dijk, en el que se va Mateta solo ante Alisson y acaba fallando, pero vamos, es que era calcado, es que era reproducir lo que les pasó a esta pobre gente en 2014 con el resbalón de Steven Gerrard. Finalmente esa jugada no acabó en gol. Déjame destacar también a Adam Wharton, canterano, 20 años, bueno, ahora no sé si me la juego un poco a decir que es canterano, no, me he equivocado, es cantera Blackburn Rovers, y firmado por 21 millones de euros. Y está funcionando bastante bien Adam Wharton, tan solo 20 años, el mediocentro que juega al lado de Hughes y que le da ese equilibrio ataque-defensa, lo está manejando bien, ese doble pivote, si se puede decir así, Wharton-Hughes. Sin salir de Inglaterra, Newcastle 4, Tottenham 0, en lo que me pareció una exhibición de Anthony Gordon y de Alexander Isak. Empezando por Anthony Gordon, que creo que fue la clave táctica en el partido. Udogie, ya lo sabemos que en el Tottenham se mete mucho por dentro. Es verdad que es tan rápido que luego corrigiendo, volviendo a su zona, pues acaba no sufriendo demasiado. Pero es que Anthony Gordon está en un punto de forma, a nivel físico, está rapidísimo. A sus 23 años y primera temporada en el Newcastle, son 10 goles y 8 asistencias solo en la Premier, no siendo delantero centro o no jugando de delantero centro, porque él puede jugar de 9, como hizo en el Europeo Sub-21, y en todas las competiciones 11 goles más 9 asistencias. Luego hablaremos de Alexander Isak y de su candidatura incluso a ser máximo goleador de la Premier, pero qué temporadón de Gordon, Paquillo. Sí, con respecto al partido, muy bien trabajado por parte de Eddie Howe, esa posición, como tú bien dices, porque Udogie, al igual que Pedro Porro, en derecha también sabemos que hacen esa función de lateral interior, que va a abandonar la banda, que corrige bien, pero que no siempre puede llegar a todas. Y encima, si colocas ahí a Gordon, que está eléctrico, que está con la flechita hacia arriba, lleva todo el curso muy fino. Encima, fíjate, en banda derecha, que casi siempre ha jugado en banda izquierda hasta la vuelta de Harvey Barnes y sumado a la lesión de Almirón, se adapta bien también a perfil natural, perfil cambiado, y luego para mí es que está siendo sin lugar a duda el jugador del Newcastle de esta temporada, porque todos sabemos que no es el Newcastle del curso pasado, que le ha costado eso de Premier, Champions, Europa y tal, que la plantilla se reforzó muy bien, incluyendo al propio Gordon, pero que le faltaban, cuando faltan 3 o 4 piezas, los suplentes no tienen el mismo nivel. Y para mí, ahora hablaremos de Isak, Bruno, pero para mí es el jugador, por encima de Bruno Guimaraes, Botman, etcétera, del Newcastle de este curso. Es que en este partido le cambia de perfil Eddie Howe y le pone en la derecha. Él es diestro y se le ve mucho más cómodo jugando a banda cambiada en la izquierda. Sin embargo, le mete en la derecha y le gana todos los duelos a Udogie, a todos los defensas que se iban poniendo por medio. Bueno, me pareció un partidazo de Anthony Gordon, como partidazo fue también de Alexander Isak, que lleva 17 goles y una asistencia, 2 goles en el partido. Un futbolista que al espacio es matador, y en la Premier hay muchos espacios. Parecía que podía ser algo caro lo de los 70 millones, pero está siendo uno de los delanteros del año en Inglaterra, ¿eh? Había que tener paciencia. Yo creo que evidentemente también tuvo esa lesión. El año pasado, sobre todo, el curso que hizo Wilson, a ver cómo encajaba. No es fácil porque también es un delantero un poco peculiar, ¿no? Evidentemente te puedes cargar juego directo por su envergadura, puedes jugar un poco más vertical, pero luego un tipo que se asocia muy bien, que genera muy buen espacio y que a todo eso le suma esos 17 goles, ¿no? Y la sinergia, la armonía que está encontrando no solamente con Gordon, que sí que por supuestísimo, que es su mejor amigo dentro del equipo, pero luego lo bien que lo activa con pases verticales Guimaraes, lo bien que habilita a él y permite que puedan correr mejor cuando está Almirón o Harvey Barnes. Me parece, más allá de que sea máximo goleador o no, de que pueda postularse a ese premio, que sería muy merecido, sobre todo uno de los delanteros más diferentes, más distintos de la Premier League. Sí, sí. Va a estar bonita la pelea en la Premier League, básicamente por ser máximo goleador. Es verdad que con el gol de penalti de Erling Haaland, lo normal, está destacado con 20 goles, lo normal es que Haaland sea el que marque más goles de aquí a final de temporada, pero ojo a cómo está la cosa, 20 goles Erling Haaland es primero, Oli Watkins segundo con 19, Alexander Isak
tercero con 17 y también con 17 terceros también, por tanto empatados, Mohamed Salah y Solanke, que algún día habrá que hablar de Solanke. Sí. Ya con 16 está Cole Palmer, así que va a estar bonita esa lucha por ser máximo goleador en Inglaterra. Y saltamos a Italia. El viernes jugó la Lazio, el viernes le ganó la Lazio por 4-1 a la Salernitana y es verdad que había tenido algún resultado complicado, por ejemplo en Copa Italia, en ese partido de ida de semifinales le mete un 2-0 la Juve. Creo que un 2-0 bastante engañoso, que especialmente en la primera parte la Lazio se pudo ir ganando perfectamente a vestuarios, incluso con un resultado abultado y no lo consiguió. Le quitó por completo la pelota y jugó a lo que quiso contra la Juventus. Es verdad que acabó fallando arriba. Y te leía en Twitter que decías que la Lazio tenía más equipo para lo que le pide Tudor. También te digo que creo que Tudor se ha adaptado un poquito al tipo de jugador que está en la Lazio, porque él era, ya lo hemos visto en su Verona, en sus equipos, el Marsella, era un entrenador de ir a revienta calderas, a presionar arriba, sí, a robar a unos ritmos altísimos, y con esta Lazio quiere un poquito más de pelota, sin ser lo de Sarri, pero quiere un equipo dinámico, pero que robe arriba, que tenga la pelota y que ese circuito de pases sea rico, porque tiene un tipo de futbolista diferente, por ejemplo, a lo que tenía en el Verona, que era una plantilla dispuesta absolutamente a robar arriba y a ser un equipo de ritmos altísimos. Sí. Digamos que es algo híbrido entre la propuesta de Sarri y la propia propuesta que conocíamos de Tudor, pero sí que es cierto que creo que, a pesar de tener una plantilla, jugadores de perfil más asociativo, que se sienten más cómodos cuando tienen la pelota, cuando la tiene el rival o cuando pasan, bueno, es que lo de, por ejemplo, el Marsella o el Verona es que era una barbaridad, escuela casi Gasperini en algunos momentos de presión y marcas individuales, que eso no lo va a hacer esta Lazio. Pero sí que es cierto, Bruno, que yo creo que tampoco ese ritmo más bajo, ese siempre salir jugando, tejiendo muchísimo, amasando muchísimo, aglutinando mucho balón como era Sarri, ese fútbol tan de posición, yo creo que, bueno, pues tiene futbolistas dinámicos, como tú bien decías, los Guendouzi, los Kamada, Vecino, que luego mezclan con esos Luis Alberto, Zaccagni o Felipe Anderson, que se sienten más cómodos teniendo la pelota. Yo creo que ha sentado bien, porque también creo que hacía falta hacer un clic en la cabeza, y creo que este método de juego nuevo con respecto a lo que es la era Sarri, creo que le viene bien a la plantilla. Véase ejemplificando pues, casos como el de Felipe Anderson o el propio Kamada, que es verdad que no era Milinkovic-Savic, pero que todos estábamos de acuerdo cuando llegó que podía encajar muy bien, y al final, repasando un poco, solamente 11 titularidades lo que va de Serie A, está un poco defenestrado con Sarri, ¿no? Totalmente. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. A ver, que nos da tiempo al máximo de preguntas posible, pero no puedo leerlas todas. Pido perdón esta semana, pero bueno, como siempre que se nos quedan un par, esta semana van a ser un poquito más de un par. Pero la semana que viene prometo revancha. Va. Víctor Sarabia dice: hola chicos, ¿cuáles creéis que son las claves de este Stuttgart de Sebastián Hoeneß? Están haciendo una temporada espectacular y tienen muy cerca la Champions. Dice: al margen de Fury, Guirassy y Undav, el bueno de Stiller me parece un jugadorazo. Muchas gracias y saludos. Pues no han nombrado a Mittelstadt, que tuvo Paquillo una aparición, un debut con la Mannschaft, con la selección alemana impresionante. Marcó un golazo, es verdad que era un amistoso, pero un zurdo ahí de mucha calidad, de recorrido. Pero básicamente yo creo que esa pareja de delanteros Guirassy, Undav, además con Undav marcando prácticamente cada una de las jornadas en las que por lesión y demás no pudo estar Guirassy, me parece una de las claves de la temporada del Stuttgart. Sí, el equipo se tiene que estructurar a partir de ellos dos. No se entiende, llevan 42 goles, 41, 42 goles entre ambos. Me parece una absoluta locura que no esperábamos nadie, Bruno. Yo creo que ni los más visionarios esperaba esto, aunque el Stuttgart estuviese en mitad de la tabla. Y yo también quiero destacar un nombre que es el de Antón en la defensa. Me parece un tipo muy sobrio que se ha adaptado a la salida de Mavropanos, que Mavropanos se fue a la Premier y era uno de los líderes. Y creo que Antón, al igual que Mittelstadt o al igual que Lewelin, son gente joven, o Karasor, alemanes, que están haciendo, bueno, es que porque está lo del Bayer Leverkusen, sino para mí es la historia de la Bundesliga la temporada. Totalmente. Fíjate con Valdemar Antón, lo quería Setién en verano para el Villarreal, porque es un central que da muy buena salida desde atrás. Le acabaron trayendo a Gabbia, al del Milan, y por lo que sea no ha sido lo mismo, no ha funcionado igual de bien. Vamos con una pregunta que me mola muchísimo, Paquillo, que me ha hecho devanarme los sesos y que quiero que contestemos los dos. José Miguel
también en iVoox dice: hola chicos, ya que este es año de Eurocopa, ¿os mojáis con la que sería la selección española de la Euro para 2028? Paquillo, ¿tú la tienes clara? ¿Tu once inicial para 2028? Yo, claro, sí, lo digo en serio, tengo dudas porque no sé quién puede ser que llegue. Tengo claro dos o tres nombres de la sub-21 que creo que van a hacerse hueco, ¿no? Pero no lo tengo muy, muy claro. Dale tú si quieres, Bruno, y porque creo que va a ser muy parecido. Mira, yo meto a Unai Simón en la portería, que tiene 26 años, todavía dentro de 4 tendrá 30. Yo, de hecho, creo que será mejor portero que ahora, Unai Simón. Sí. En la defensa, yo confío bastante en Héctor Ford. He metido a Héctor Ford, a Cubarsí. Aquí meto una debilidad. Ya sé que Mosquera tiene una pinta tremenda al del Valencia, pero yo voy a meter a Jarek Gasiorowski, de central por la izquierda, y a Grimaldo de lateral zurdo. No me devana mucho los sesos en el centro del campo. Yo creo que Rodri tendrá 32 años, puede estar todavía bien. He metido un Rodri, Gavi, Pedri ahí en el centro del campo. A mi Dani Olmo lo he metido de falso 9 y la mini Nico Williams arriba. No he cambiado tantísimas cosas, he metido un Jarek, un Héctor Ford. Es que el lateral derecho es lo que me bailaba más. No es que me parezca que Héctor Ford, que es un buen futbolista, tenga un nivelazo, o sea, no le veo al nivel de lo que ahora ves Carvajal, por ejemplo, pero es que Carvajal ya me queda un poco lejos el 2028. No sé cómo lo ves tú, Paquillo. Sí, Carvajal yo también lo veo, no creo que llegue. Para mí sería Unai Simón, estoy contigo. Para mí Mosquera, Hulsen, el jugador de la Roma, y Cubarsí, por supuestísimo, y Grimaldo en el perfil zurdo, que yo creo que Grimaldo desde esta temporada se va a sentar hasta que se retire ahí. Creo que no le va a quitar el puesto a nadie. Luego, centro del campo, Rodri, Dani Olmo y Pedri. Y luego las bandas exactamente lo mismo. Y Samuel Orodión creo que se va a hacer con el puesto de 9 en la selección española, por delante de los Morata y demás. Aunque también te compro el Dani Olmo falso 9, que para mí una de las mejores exhibiciones de España fue aquellas semifinales de la Eurocopa contra Italia jugando de falso 9, que creo que es su sitio, el de Dani Olmo. Totalmente. Y nos da tiempo, aunque sea rápidamente, a una en Twitter. Andoni decía: pregunta con encuesta para los buenos de Play Fútbol, ¿cuál sería la final más igualada? Y dice, de la Champions, evidentemente, y está poniendo 4 posibles finales, por cómo están los cuadros. Dice: Atlético Manchester City, Borussia Bayern, Barça Arsenal y PSG Real Madrid. Paquillo, ¿la tuya? Yo creo que la final más igualada sería City PSG, sinceramente. Él lo que pone es Atlético, o sea, él se inventa 4 y son Atlético City, vale. Borussia Bayern, Barça Arsenal y PSG Real Madrid. Vale, entonces no lo he entendido bien. Para mí PSG Real Madrid sería la más igualada. Yo voy a decir Barça Arsenal. Yo creo que en un PSG Real Madrid, por todo, por lo que es el Madrid en las finales, yo creo que el Madrid sería favorito, no sé si decir claro, pero sería favorito. En un Borussia Bayern veo favorito al Bayern. En un Atlético City, aunque competiría seguro el Atlético, yo veo favorito al City. Y en un Barça Arsenal, Bruno. Claro, en un Barça Arsenal, tal y como están los dos ahora, porque al Arsenal le falta un poco de callo competitivo en Europa, el Barça tiene, pues eso, está haciendo la temporada que está haciendo. Yo casi te diría que Barça Arsenal, rememorando lo que fue aquel 2006, igual sería la más igualada. Pero bueno, tal y como están las cosas, veo complicado que sea un Barça Arsenal, aunque veremos qué es lo que pasa. Paquillo, como siempre, un placer. Si usted tiene a bien, vamos a hacer una edición especial de Play Fútbol el jueves, ya te iré contando, así que igual te pego un toquecillo para hablar algunas cositas, que vamos a hacer un especial el jueves que va a molar. Así que nos leemos y nos escuchamos en breve. Paquillo, un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos yendo. Os avisamos que el jueves habrá edición especial de Play Fútbol. Vamos a analizar lo que nos haya deparado los cuartos de final y cómo quedan, especialmente cómo quedan los cuadros, cómo queda ese cuadro definitivo de semifinales de la Champions League y algún temita más que tenemos pendiente y al que le daremos luz este próximo jueves. Dicho lo cual, cerramos como siempre con Adrià Soldevila
que esta semana nos habla de una cosa bastante grave que se produjo el viernes. Sabéis que jugaban el sábado Toro-Juve, ese derbi de Turín, y pasó una cosa que no nos mola nada. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, oyentes del Play Fútbol? Desagradable lo vivido el viernes en Torino, no sé si lo habéis visto. El viernes quisieron los aficionados de los ultras de la Juve pues dar un poco la nota antes de este partido. Subieron a la Basílica de Superga, que es una basílica situada en la montaña en Torino, donde se estrelló el 4 de mayo del 49 el avión del Torino, del Grande Torino, de ese equipo que no paraba de ganar campeonatos de liga en Italia. Se estrelló en la Basílica de Superga, murieron todos los pasajeros del avión y se terminó con ese gran Torino, que ya no volvió a ganar. Pues los aficionados de la Juve subieron a la Basílica de Superga el día antes de jugar contra el Toro, colgaron varias pancartas, una con el nombre de los ultras, los Drughi, una que ponía el Matatoro, con un dibujo matando a un toro, y otra pancarta que ponía desde el 1897 la verdadera historia de Turín somos nosotros, ¿no? La Juve. Desagradable porque ahí fue donde murieron muchísimos jugadores y dirigentes del Grande Torino, donde terminó una parte de la historia del fútbol italiano, y esto lo aprovechan los ultras para digamos, calentar el derbi del día siguiente. Lo hicieron de una manera muy, muy burda. De hecho, la Juventus con un comunicado quiso desmarcarse totalmente de lo que ocurrió ahí en Superga. Dijo que era una falta de respeto a la memoria histórica y se desmarcó de esos actos de los ultras. Por cierto, un detalle de Superga, de ese accidente de avión en el que murieron los jugadores del Torino: hubo un jugador que no se subió a ese avión, no estaba fichado por el Toro, estaba a prueba en el Torino, no se subió a ese avión que trasladó a los jugadores del Torino hasta Lisboa para jugar contra el Benfica. Luego volvieron a Torino y fue cuando se estrellaron, pero en ese partido contra el Benfica en Lisboa tenía que jugar, era un amistoso, tenía que jugar un jugador bastante conocido en la Liga Española, es Ladislau Kubala, Lasi Kubala. Estaba a prueba en el Torino, no se subió a ese avión y no se estrelló con los jugadores del Grande Torino. Y poco después, pues ya lo sabemos, ¿no? Fichó por el FC Barcelona y hizo historia en el Barça. Bueno, ya está aquí la anécdota y lo que ocurrió el viernes en Torino. Un abrazo. Pues bien la Juventus, muy mal los ultras, pero hay que decirlo bien la Juventus. Nosotros volvemos el jueves. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.